hablar del aprendizaje cooperativo. Antes de sumergirnos sobre el mismo, sí me gustaría hacer una breve o pequeña conceptualización sobre qué es el aprendizaje cooperativo, para aquellas personas que a lo mejor no lo sepan o no lo tengan tan claro, y luego también cuáles son los principios fundamentales que consideras más importantes para su adecuada puesta en marcha, lo que es en las clases de educación física. Bueno, hay muchas definiciones sobre el aprendizaje cooperativo, pero y no me las sé de memoria, ni mucho menos, desde luego, porque además, como les digo yo a mis alumnos en la universidad, yo nunca pregunto definiciones, porque la definición yo creo que nos ayuda, o yo las pongo en mis apuntes y demás, porque me ayuda a entender de qué va una cosa, pero no sirve de nada. Lo importante es entender lo que nos quieren transmitir los autores y no saber al pie de la letra, ¿no? Y entonces, entre las cosas que claramente definen el aprendizaje cooperativo, pues lo primero es el trabajo en grupos heterogéneos, normalmente de pequeño tamaño, pero sobre todo heterogéneos. Es decir, que haya gente de alta y baja habilidad cognitiva, social, motriz, es decir, no solo alto y bajo, sino que tiene que haber gente pues que sea, como he dicho, socialmente muy activa, socialmente más introvertida, motrizmente muy alta, motrizmente más limitada, cognitivamente que tenga altas capacidades de razonamiento, de análisis, y otras que por su madurez o en este caso su falta de madurez no han alcanzado esas capacidades. Primero, grupos heterogéneos en todos los niveles, ¿no? Y después, había una parte, hay dos cosas que yo utilizo mucho y que hablan de que el aprendizaje cooperativo es aprender con otros estudiantes, es decir, como he dicho, en grupos, aprender de otros estudiantes, porque ahí está otra de las piezas claves. Yo te enseño y tú me enseñas. En algún momento todos tienen que aprender de otros estudiantes, porque si solo hay una persona que es la que enseña a los demás, entonces hay un liderazgo único. Eso no es aprendizaje cooperativo. Trabajarán en grupo o trabajan colaborativamente, pero no cooperativamente. Y además, una última parte es aprender en grupos, aprender de unos de otros. Y hay otra parte que es aprender por otros o para otros estudiantes, en los que entra al juego ya la responsabilidad individual en el trabajo de grupo. Es decir, un error muy común en el aprendizaje cooperativo es querer igualar los objetivos marcados a la baja para que todos tengan éxito. Y eso lo puedo marcar un objetivo de grupo para todos, que haya unos aprendizajes que se pueden denominar mínimos, pero después tiene que haber también unos objetivos individuales, que sea el que tenga mayor capacidad aprender el máximo, porque además, si esa persona aprende muchas cosas o un nivel más elevado, tendrá más capacidad para enseñar o ayudar a sus compañeros. Entonces, es un concepto muy importante porque en el aprendizaje cooperativo, pues uno lo identifica con grupos de niños pasándolo bien y riéndose y demás, pero el aprendizaje a veces parece que está oscurecido por eso de que vamos todos juntitos y conseguimos todos lo mismo. En absoluto, el aprendizaje cooperativo pretende eso, porque si no, estaríamos igualando a la baja a todo el mundo y los de alta capacidad se aburrirían. Por lo tanto, insisto, objetivos de grupo que todos tenemos que ayudarnos para conseguirlos, que haya un aprendizaje, pero después también hay objetivos individuales para que cada uno, con la ayuda del grupo, pueda alcanzar cuotas más altas, ¿no? Y después hay otra parte del aprendizaje cooperativo que a mí me gusta mucho también, y es un concepto que yo oí hace unos pocos años,
el tema de que los estudiantes y el profesor o la profesora actúan como coaprendices. Es decir, allí se crea, con el aprendizaje cooperativo, un entorno democrático en el que el docente tiene que también, gracias a esa labor de observación y demás, los alumnos le enseñan también cosas. Pueden ser nuevas actividades, nuevos deportes, nuevos planteamientos, nuevos agrupamientos. Volvemos a lo que decía antes, ¿no? Yo en mi casa planifico una actividad maravillosa, que la he cogido de un libro maravilloso, y a priori suena muy bien. La llevo a la práctica y veo, y los propios alumnos, de manera indirecta, en su forma de actuar y de resolver la situación o la actividad, me enseñan a mí que eso que yo leí en un libro, que eran mejor filas de 8 personas, es mejor, me están enseñando que son filas de 4 personas. Entonces, el error mío sería coger esa actividad, llevármela al grupo B y mantener las 8 filas. Porque entonces significará que no hay ese entorno democrático para aprender de los alumnos, que ellos, digamos que conocen su realidad mucho mejor que nosotros, que somos adultos. Entonces, ese entorno democrático en el que se rompe la barrera entre el docente y los estudiantes para que todos aprendamos, evidentemente, quien aprenden mucho más son ellos, porque evidentemente son los niños y nosotros adultos. Pero, insisto, hay que cambiar la mentalidad del docente para que nos demos cuenta de que nos pueden enseñar muchas cosas. Pero a todos los niveles. Estoy hablando también de a nivel de relaciones, a nivel de afectividad, no solo a nivel motriz, a nivel de muchas cosas. Entonces, eso para mí es un elemento muy importante de la definición de aprendizaje cooperativo, que es que cambia el entorno, el ambiente, el contexto de uno, digamos, unidireccional del docente a los estudiantes a uno bidireccional en la que hay posibilidad de que los alumnos aporten sin ningún tipo de miedo, sin que nadie les diga, cállate que no tienes ni idea. O yo soy el que sabe aquí. No podemos tener ese tipo de contexto, digamos, de liderazgo único o de unidireccional. Tiene el docente que quiere de verdad utilizar el aprendizaje cooperativo, tiene que estar dispuesto a crear ese contexto democrático de intercambio de información. Como digo, evidentemente habrá mucho más flujo de información del adulto a la información, pero hay que estar dispuesto de que ese flujo y no sentirse minusvalorado o puesto en evidencia porque nos digan una idea que yo no había pensado, que muchas veces es el problema que entre comillas, mostrar siempre quién es el bueno o quién es el adulto. En ese momento, ese entorno democrático, hay un intercambio de responsabilidad que es muy positivo para todos, tanto para el estudiante como para el docente. Y entonces es un elemento dentro del contexto del aprendizaje cooperativo que el docente tiene que estar dispuesto a hacer ese cambio para promover los aprendizajes que realmente quiere. También para esa persona ser mejor docente, entre comillas, ¿no? Básicamente esos son los, digamos, dentro de la definición, ¿no? También podemos hablar de los elementos clásicos del aprendizaje cooperativo que están marcados por todo el mundo, como ¿cómo se llama? Lo he dicho antes, la responsabilidad. Individual, independencia positiva, promoción promotora, sí. Yo creo que esos son muy conocidos. Yo creo que son muy conocidos y todos lo saben, ¿no? Pero esto que he comentado del contexto cooperativo, democrático, el intercambio, el aprender más, o sea, no limitar, porque muchas veces, insisto, se confunde el aprendizaje cooperativo con los juegos cooperativos. Y los juegos cooperativos son fenomenales,
pero es digamos, un paso por debajo del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo, para que sea aprendizaje, como he dicho antes, no nos vale que todos estemos felices y bien, hemos conseguido el reto y fenomenal, que está muy bien, pero es mucho más. Es aprendizaje al máximo nivel para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, no igualar a la baja para que todos aprendan. Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Si estamos enseñando habilidades gimnásticas, por ejemplo, o salto a la comba, el reto es que todos aprendan a saltar a la comba hacia adelante y hacia atrás. Y con eso nos quedamos satisfechos. Sería un grave error, porque el que tenga la capacidad de aprender saltos dobles, giros de no sé qué, no podemos limitarle porque habrá niños y niñas en clase que serán incapaces de hacer el salto cruzado doble y demás, porque igual que hay niños en inglés que son capaces de aprender vocabulario hasta 100.000 palabras y otros aprenderán hasta 1.000 palabras. Pero en inglés les dan opción de que cada uno aprenda. ¿Por qué entonces en educación física igualamos a la baja? No deberíamos. Porque estamos cooperando. No estamos cooperando para que tú, que solo eres capaz, cuando llegaste a la clase, solo eres capaz de dar un salto a la comba, seas capaz de dar muchos saltos y avanzar en otro tipo de saltos. Y yo te voy a ayudar, yo soy de alta habilidad y te voy a ayudar a ti, Antonio Iván, para que seas capaz de avanzar y si hay un nivel, si tenemos 10 tipos de saltos, empezaste con el primero, llegues hasta el sexto y estés contentísimo. Pero el docente tiene que preocuparse del que de alta habilidad llega hasta el 10º, porque si no estaríamos haciéndole un flaco favor al de alta capacidad, ¿no? Entonces, por eso digo que los juegos cooperativos son fenomenales, los desafíos están fenomenales, pero el aprendizaje cooperativo es otra cosa, es aprender, no solo hacer, no solo en la vertiente social de qué bien nos relacionamos o qué divertido es la clase y qué contentos estamos que hemos conseguido ese reto, sino que es aprender, que es mucho más. Y además aprender, insisto, a nivel cognitivo, motor y social. Para muchos niños, un aprendizaje, unos será, por ejemplo, acceder el turno de palabra y ser capaz de escuchar a los compañeros, y para otros aprender será atreverse a aportar una idea para que esa persona aprenda a saltar a la comba de manera con los brazos cruzados. Entonces, el aprendizaje es a muchos niveles, no solo, digamos, motriz, ¿no?